No sé por qué. No sale mi institución, pero bueno, ahora sale ya. Listo. Arriba. Ok, entonces vamos a partir. Retomamos las sesiones de estas primeras jornadas innovando en la enseñanza de la antigüedad y como cuarto expositor va a presentar el tema la IA, la inteligencia artificial, aplicada a recursos epigráficos de época antigua. Esta comunicación es creación de un trabajo conjunto entre Sergio España Chamorro y María Limón Belén, que es quien ven en pantalla, y te doy la palabra. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, pues me sumo a los saludos y felicitaciones de los compañeros y colegas que me han precedido. Me está resultando la tarde muy provechosa, muy interesante, sobre todo me gustan estos encuentros por ver qué hacen colegas de otras disciplinas, ¿no? Cuánto se trabaja en otros campos, porque al final uno maneja pues lo que hacemos nosotros en nuestro propio ámbito, pero lo de los demás no lo controla tanto y me está pareciendo muy interesante, así que os lo agradezco a todos. Yo voy a hablar en nombre de Sergio y mío, como ha dicho Marcela, de la inteligencia artificial aplicada a los recursos epigráficos y de archivos, que es a lo que nos dedicamos nosotros en gran parte. El estudio de la epigrafía, a ver si pasa, aquí. Yo voy pasando, si hay algún problema me decís, ¿vale? El estudio de la epigrafía, para quien nos dedicamos a ella, como digo, pues se enfrenta a múltiples desafíos que con frecuencia pues complican o nos complican la comprensión y la lectura de las inscripciones antiguas, ¿no? Pues, ¿qué incluyen estos desafíos? La fragmentación de textos, el desgaste natural del material con el paso del tiempo, la dispersión de las inscripciones en múltiples lugares, es decir, cuando hay que haber una inscripción, pues a veces hay que desplazarse y con suerte la inscripción está localizada porque muchas veces está en un almacén o se ha perdido por el camino, en fin, ese tipo de problemas encontramos, ¿no? Y luego también tendríamos que añadir que el trabajo manual, ¿no? El realizar ese trabajo laborioso de edición, de autopsia que llamamos, para completar la edición de los textos, ¿no? Este proceso es lento y además es costoso por el hecho de que, como digo, pues tenemos que desplazarnos muchas veces y además está sujeto a errores humanos. Porque la lectura muchas veces de piedras dañadas es muy subjetiva, donde uno ha leído algo, otro lee otra cosa, ¿no? Y por eso las ediciones cambian. Y esto pues limita en cierto modo el conocimiento, ¿no? El acceso al conocimiento de las inscripciones, ¿no? En este sentido, ¿qué aporta la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como muchos de vosotros ya sabréis, porque entiendo que todos hemos empezado a usarla en mayor o menor grado, pues se ha irrumpido en este panorama como una herramienta revolucionaria, ¿no? Que en este caso nos permite superar muchas de estas barreras que vengo comentando. Entre otras cosas, por ejemplo, la IA, lo tenéis ahí en el gráfico, nos permite restaurar inscripciones fragmentadas, lo veremos con más detalle más adelante en otras diapositivas. Puede, por ejemplo, completar palabras basándose en patrones lingüísticos mediante el uso de reconocimiento de patrones y algoritmos de aprendizaje automático. Es decir, se ha logrado automatizar la interpretación de textos y mejorar el acceso a las inscripciones dispersas y fragmentarias, ¿no? Luego mejora, por ejemplo, los procesos de determinados de digitalización y análisis que tenéis ahí, es decir, por ejemplo, la edición de córpora, que es un proceso que tradicionalmente pues ha sido algo muy lento, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de los volúmenes del CIL. Puedo hablar personalmente porque llevo como 15 años implicada en la elaboración del volumen 18.2 que contendrá la epigrafía en verso de Hispania y llevamos corrigiendo pruebas desde 2015, es decir, 10 años corrigiendo pruebas y es que el problema es que siguen saliendo cosas, ¿no? Esto con las nuevas ediciones digitales y el uso de IA sería muchísimo más rápido, ¿no? Y un trabajo tan bueno como ese y tan voluminoso, pues tardaría mucho menos en llegar a la comunidad científica de lo que tardan ahora, ¿no? Y luego, por ejemplo, también tenemos que decir que
siempre, evidentemente, la IA con la debida cautela, o sea, la IA no nos reemplaza a nosotros como investigadores, ¿no? O como epigrafistas en este caso, sino que es una especie de extensión de nuestras capacidades, nos da herramientas para analizar o estudiar grandes volúmenes de datos de manera más eficiente, más precisa y hace de nuestro trabajo en general, al menos yo lo considero así con el mío, no sé vosotros, pues una tarea más accesible y más colaborativa y sobre todo más eficiente, más eficaz. Ahorra uno mucho tiempo en cosas que puede hacer la IA, por ejemplo, y pues obtener resultados que uno necesita para su investigación y que la IA lo hace con una especie de asistente, ¿no? En este sentido. Antes de la IA, ¿qué había? Antes de la IA, los investigadores siempre han intentado aprovechar para sus estudios tecnologías, ¿no? Había otras tecnologías con anterioridad que ya estaban ayudando a los investigadores a abordar problemas pues inherentes en este caso al estudio de las inscripciones y de los textos antiguos, ¿no? Tecnologías que se siguen usando o que se han desarrollado y que siguen en desarrollo, ¿no? Una de las primeras, pues, por ejemplo, es la fotografía aérea, ¿no? Que permitió identificar pues no solo yacimientos ocultos, todos conocemos, por ejemplo, casos de pues, campos de batalla romanos en Germania. Creo que parte de la villa romana de la Olmeda se conoce, o al menos la extensión, a partir de los años 60, aunque se conocía antes por trabajos del campo a través de fotografía aérea. En Stonehenge, en algún periodo de sequía, se hicieron fotos que revelaron que el área era un complejo mucho más extenso, ¿no? Con otros anillos de piedra que también habían existido y que no se apreciaban a simple vista. Es decir, la fotografía aérea ha ayudado y sigue ayudando mucho en el campo de la arqueología, ¿no? De la interpretación o incluso descubrimiento de yacimientos arqueológicos. En el caso de la epigrafía, pues por ejemplo tenemos el dato de que ayudó a descubrir una inscripción de letras áureas, ¿no? En el 1907, o sea, hace ya mucho tiempo, ¿no? Muy temprano, en el foro de Tarraco, la inscripción de, ay, que la tengo aquí, a ver si me sale, de Lucio Nevio Surdino, ¿no? Pues que tenéis aquí, desde, no se conocía desde arriba, bueno, la foto que tenéis aquí, evidentemente, pues ya está excavada, pero cuando no le estaba y no se leía bien, fue la fotografía aérea la que ayudó a ver, a entrever, a intuir esa gran inscripción, ¿no? Luego, otra herramienta básica que tenéis ahí, que es el OCR, el reconocimiento óptico de caracteres, aunque las versiones más tempranas pues no estaban diseñadas específicamente para inscripciones antiguas, ¿no? Sí que es verdad que representaron un avance en la digitalización de textos, ¿no? Especialmente en el reconocimiento, por ejemplo, de textos de manuscritos medievales, ¿no? Aquí esto también me interesa porque Sergio es arqueólogo, pero yo soy filóloga clásica, entonces me dedico también mucho a textos en latín, textos medievales, manuscritos, y para todo esto es muy bueno los sistemas de OCR que se están desarrollando ahora, ¿no? Que nos permite digitalizar manuscritos con reconocimiento de textos pues a la velocidad de la luz, ¿no? Con lo cual obtenemos una cantidad de datos que hasta ahora estaban encerrados en un archivo o en bibliotecas y que te tenías que mover, ¿no? Pues casi de forma gratuita, ¿no? Instantánea, en fin. Luego, pues como digo, estos sistemas tenían limitaciones significativas al principio, como la incapacidad de interpretar correctamente algunas letras sobre todo incompletas o erosionadas, ¿no? Falta de flexibilidad para las paleografías, pero todo esto, estamos hablando de hace ya 40, 50 años, evidentemente ha evolucionado muchísimo, como vamos a ver, ¿no? En cuanto a la fotogrametría, también se convirtió hace unos años en una herramienta clave en la epigrafía y la arqueología, ¿no? De hecho, hubo como un boom de fotogrametría, todo el mundo quería aprender, todo el mundo quería usarla, ¿no? Esta técnica permitió crear modelos tridimensionales por primera vez, detallados, de inscripciones, de objetos arqueológicos. ¿Qué conseguimos con estos modelos, más allá de la chulada, ¿no? Como se dice en España, de tener casi un objeto en nuestras manos, pues es que facilita el estudio de las piezas
sin necesidad de acceso físico directo, ¿no? Esto que hemos hablado antes de la dificultad de ir a ver las inscripciones con este tipo de modelos, si en algún momento se generalizaran, pues sería estupendo. En clase, por ejemplo, es súper útil en clase de epigrafía porque permite hacer prácticas de campo en el aula, casi, ¿no? Estos modelos, pues, nos ayudan tenemos desde el relieve, ¿no? Las características físicas de las inscripciones y todo lo que es fundamental para la correcta interpretación del texto, como tener una réplica real de esa inscripción en nuestras manos, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías aplicadas a la lectura de inscripciones, pues por ejemplo tenemos el sistema MRM que llamamos por las siglas, ¿no? Que permite desvelar lecturas de trazos de letras que no pueden percibirse a simple vista. Antes ha hablado la compañera del granito, ¿no? El granito aplicado en inscripciones es tremendo, se lee fatal. Entonces, este tipo de técnicas permiten leer muy bien, por ejemplo, los textos escritos sobre granito, ¿no? Esta metodología digital avanzado, como digo, combina técnicas de fotogrametría y modelado 3D para analizar la morfología residual de las superficies inscritas, ¿no? Y al aplicar este modelo, pues, como veis, podemos detallar, obtener detalles pues, mucho más sutiles de las inscripciones, ¿no? Que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Esto facilita la transcripción, ¿no? Y aquí vengo a hacer un llamamiento. Me gustaría en algún futuro, porque creo que el próximo paso debería ser desarrollar una IA que haga esa lectura a través de la obtención de estas imágenes, porque todavía esa lectura es humana, la hacemos nosotros. Y como veis, en el caso de inscripciones muy erosionadas sigue siendo complicado, ¿eh? No es que despeje 100% las dudas en cuanto a una lectura cuando una inscripción está muy dañada por el paso del tiempo, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, desarrollar un programa, una IA que leyese los resultados de este tipo de imágenes, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra de las novedades es la creación o la difusión de un sistema estandarizado de lenguaje para bases de datos epigráficas online que llamamos lenguaje XML, ¿no? Lo conocemos, igual es un poco raro, es un lenguaje de programación informática, pero que se ha aplicado a la codificación de las inscripciones que se vuelcan en estas bases de datos. Este ejemplo que os pongo a la izquierda es de Cleo, Carmina Latina Epigráfica Online, que es la base de datos en la que yo trabajo, ligada a mi proyecto, que es una base de datos que recoge la poesía epigráfica del imperio, ¿no? Desde Cleo hace unos años nos quisimos sumar a esta iniciativa creada por IGEL, ¿no? la Asociación Europea de Epigrafía Griega y Latina, que fue quien propuso este estándar, el uso de este estándar y que nos permite a todos superar una problemática que veníamos arrastrando, ¿no? Desde la creación de las primeras bases de datos digitales, y era precisamente que estas no eran compatibles, es decir, utilizando todos el mismo sistema de codificación podemos en un momento dado volcar o transferir información de unas bases de datos a otras con facilidad. Y esta es la ventaja que tiene el hecho de que gran parte de las bases de datos epigráficas, en este caso modernas, utilicen y se vayan adaptando a este lenguaje, que no es un lenguaje cerrado. Hay una lista de distribución, por ejemplo, en la que se plantean dudas todos los días. Hace unos meses Sergio y yo estuvimos en Foggia, en Italia, precisamente en un convenio sobre el uso de Epidoc para inscripciones métricas. Y ahí surgieron también muchas dudas y se acordó, por ejemplo, crear un protocolo estándar aplicado específicamente a Carmina Latina Epigráfica, inscripciones latinas, porque tienen muchas características, empezando por el hecho de que están en verso, que las distinguen del resto de inscripciones latinas en prosa. Entonces hay cosas que hay que codificar para que el programa las reconozca de cara a que un usuario busque determinadas características, como por ejemplo el tipo de verso en el que está la inscripción. Entonces todo eso, lo ideal es que todos lo hagamos siguiendo el mismo estándar, si no nos sirve de nada, ¿no? La transición a la IA, que
hablamos mucho de IA, pero creo que todavía nos hemos hecho esa transición. Creo que en muchos aspectos se sigue viendo como algo negativo, ¿no? Como plagiar, como no hacer bien el trabajo o como no hacerlo, ¿no? Como que lo hagan por ti. Creo que no es nada de eso. La primera sesión sobre IA aplicada a la epigrafía pues tuvo lugar en Burdeos en 2022, que no hace tanto. En este congreso que se organiza de forma periódica por la Asociación Internacional de Epigrafía Griega Latina. Y esta sesión recibió muchas críticas, ¿no? Precisamente señalaban entonces su escaso potencial y la injerencia innecesaria que desprestigiaba la investigación académica. Y creo que esto quizás es una idea peyorativa, ¿no? O negativa que hay que ir pues desligando, ¿no? Del uso de la IA en la investigación. Claro, la IA, como todos los instrumentos, pues utilizado con mesura es estupendo, pero claro, luego pues hay quien puede darle un uso negativo, pero no por ello debemos verla como algo nocivo para los que trabajamos en determinados campos en los que esta puede aplicarse, ¿no? A pesar de que en este congreso se recibió, llovieron piedras, ¿no? Como decimos, contra esa sesión de inteligencia artificial, el tiempo ha ido confirmando casi muy poco, ¿no? 2 años después, 3 años, que esos temores realmente eran y son infundados, ¿no? Y que su implementación está revelando resultados sorprendentes y es una herramienta útil para el avance del estudio del mundo clásico en diversas disciplinas, ¿no? Aquí pongo algunas, la epigrafía griega, los papiros de Herculano, por ejemplo, ¿no? Que están en griego también, aunque son de una ciudad romana, pero bueno, me referiré a ellos un poco más adelante también. Era simplemente para introducir esta nueva sección, ¿no? Entonces, con el desarrollo de la inteligencia artificial, muchas de las limitaciones de estas tecnologías previas que veníamos comentando antes, ¿no? La fotogrametría, la fotografía aérea, el OCR, pues han comenzado a superarse. La IA ha permitido combinar capacidades de herramientas como el OCR y la fotogrametría con algoritmos de aprendizaje profundo, ¿no? Que mejoran la precisión y la capacidad de análisis. Por ejemplo, el OCR basado en IA no solo reconoce caracteres, sino que también puede aprender patrones específicos de escritura, incluso cuando las letras están fragmentadas o erosionadas, ¿no? Es decir, tú le enseñas a leer una determinada paleografía o caligrafía y todo lo que se acerque a ese modelo que tú le has enseñado, aunque esté fragmentado o se lea mal, es capaz de reconstruirlo, ¿no? Entonces, los modelos de IA actuales son capaces en ese sentido de adaptar sus predicciones basándose no solo en la imagen, ¿no? Que tú le proporcionas, sino también en el contexto lingüístico, que es muy importante, y hacen posible la restauración de textos que antes eran imposibles de interpretar. Por eso creo que en el caso de las imágenes que hemos visto antes de fotografía de MRM aplicado a la epigrafía, creo que se podría desarrollar y se desarrollará sin duda en algún momento la capacidad, el programa que tenga la capacidad de leerlo, ¿no? Estas podrían ser las principales áreas en las que la IA ha avanzado. Al menos en nuestros campos, ¿no? Y en las que se puede usar como herramienta de trabajo, ¿no? Ahora os enseñaré ejemplos concretos, rápido, porque evidentemente el tiempo apremia, ¿no? ¿Cuáles son las áreas? Pues digitalización, restauración, atribución, análisis lingüístico o crítica textual. Ya hemos ido hablando un poco de todas ellas, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al OCR, pues nos permite, por ejemplo, convertir imágenes en versiones digitales accesibles para su conservación y análisis, ¿no? Nos permite convertir fondos antiguos, ¿no? Esas digitalizaciones o que ya estaban hechas o las nuevas en, como digo, versiones accesibles para su análisis, ¿no? Estas herramientas como el OCR o el HTR desde los años 80 que han evolucionado y ya nos permiten reconocer pues textos latinos, como he dicho antes, o griegos, o incluso escrituras complejas como el cuneiforme, los jeroglíficos,
que no son fáciles de leer incluso para epigrafistas, ¿no? Y tenemos el caso de proyectos que lo presentaré luego, dedicados a manuscritos griegos, ¿no? Que han entrenado con redes neuronales y que destacan por su precisión, la precisión a la hora de reconstruir ese tipo de textos, ¿no? Bueno, ahí tenéis esa lista que tampoco no me quiero entretener para poder ver con tranquilidad los ejemplos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el Tesseract, que es una herramienta de OCR basado en IA de código abierto. Os pongo ahí la definición de código abierto. Al final es un código que luego nosotros podemos recoger y modificar, ¿no? Para su mayor rendimiento, ¿no? Estas herramientas pues han democratizado el acceso a estas tecnologías de OCR para el reconocimiento de imágenes, ¿no? O de textos basados en imágenes. Y superan, como digo, pues muchos desafíos gracias a esto relacionados con el deterioro de los textos. Aquí, por ejemplo, este es muy bonito, el programa Ítaca, que completa textos griegos fragmentados con alta precisión. Ahí tenéis una imagen, ¿no? Y un titular de periódico, porque ha salido también en mucha prensa, al menos aquí en España, ¿no? El avance de la IA aplicada específicamente a la epigrafía latina y griega, pues basa su ayuda sobre todo en la restauración de textos, de momento, ¿no? Reconstruir estas partes perdidas en textos para nosotros es algo esencial, ¿no? Y esta tarea en ese sentido pues se ha visto facilitada gracias a estos avances. Ítaca y Pythia, más Ítaca que Pythia, porque Pythia creo que es un proyecto que ahora mismo está parado, por eso no os he puesto imágenes. Se basan los dos en redes neuronales que analizan el lenguaje y las pautas de este y se presentan como herramientas muy efectivas para restaurar estos textos, como ya os he dicho, ¿no? Aunque de momento está todo en periodo de prueba un poco, sus creadores pues ya se han atrevido a decir que nos superan a los especialistas humanos en precisión, ¿no? Por ejemplo, Ítaca no solo es capaz de restaurar textos, sino que también potencia la capacidad para mejorar su precisión con el uso de herramientas visuales, ¿no? Y bueno, luego muchos tecnicismos como mapas de saliencia, resaltan las partes del texto más relevantes para el modelo, en fin. Os voy a poner, por ejemplo, una prueba, ¿no? De Ítaca para que veáis, para comparar los datos que nos da Ítaca sobre una inscripción que le metamos sin darle más datos que el texto y algunas desinencias que faltan, no le estamos metiendo ni cronología ni le estamos metiendo procedencia, ¿vale? Entonces, el propio programa nos da una serie de posibilidades de reconstrucción, de las cuales la primera, que para él es el 79%, o sea, es la opción más probable, coincide precisamente con la edición que está publicada, ¿no es verdad? Como veis, que es un caso muy, muy sencillo, ¿no? Pero bueno, para que vierais cómo funciona. Y luego, curiosamente, el propio programa nos dice de dónde es con más probabilidad la inscripción, ¿no? En segundo lugar está Creta. Aquí tenéis a ver si me sale no me sale el cursor, pero bueno, lo que tenéis abajo a la derecha que pone que procede de las Islas Egeas, incluido Creta, son los datos de esa edición de donde he cogido la inscripción, ¿no? Es decir, en la inscripción que se conserva y se ha encontrado ahí y lo sabemos pues, de esa zona y el programa sin saberlo ya nos lo dice, ¿no? Y luego otra cosa que nos permite el programa es afinar la cronología a partir de la comparación con otros miles de inscripciones, ¿no? Que para nosotros es algo muy difícil. A veces datamos por el léxico o por la paleografía o por el propio contexto arqueológico, pero estos programas ayudan mucho y pueden ayudar mucho a corregir la cronología, que en este caso la adelanta respecto bueno, la adelanta sí un poco, quizá la que más probabilidad tiene no es a mediados del siglo II y el corpus el corpus de las inscripciones griegas la data hacia el siglo III, ¿no? La retrasa un poco.
A ver. La restauración textual con IA, además de esto, pues existe otro desafío importante, ¿no? Para los epigrafistas, que es lo que tenéis ahí en el segundo recuadro, en rojo o rosa, es el reensamblaje físico, ¿no? La unión de distintas partes de una inscripción. En este caso, no solo se busca recuperar el contenido escrito, sino también unir las piezas físicas de un soporte roto, ¿no? Claro, cuando tenemos un soporte pétreo que son 4 trozos, pues es muy fácil. Pero, por ejemplo, es muy útil para reensamblar fragmentos de papiros, tablillas, huesos, ¿no? Por ejemplo, se ha logrado unir con éxito fragmentos de los rollos del Mar Muerto, que ahora os contaré otra cosa sobre esto, porque no solo se ha logrado reensamblar, sino datar con más corrección, o sea, han revolucionado las fechas en las que estos se datan, o por ejemplo los papiros de Herculano, que en este caso ni siquiera se han reensamblado, es que ha permitido abrir un rollo carbonizado sin ni siquiera abrirlo, ¿no? Sin abrirlo físicamente, y lo leemos, ¿no? No obstante, uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de mejores sistemas en este sentido es la falta de conjunto de datos reales, ¿no? Que permitan entrenar y evaluar de forma precisa a la IA. Es que a la IA hay que entrenarla para que luego sea capaz de desarrollar todos estos modelos, ¿no? Igual que nosotros entrenamos el ojo, pues no lo sé, en mi caso soy capaz de reconocer desde lejos si una inscripción está en verso o no. Seguro que no es capaz de reconocer a simple vista si una moneda es falsa o no, cosa que para mí sería imposible, ¿no? Es que tenemos el ojo entrenado para eso. Pues a la IA también se la entrena, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco entiendo que se irán creando esos conjuntos de datos y la implementación de desafíos estandarizados pues ayudaría ya a seguir avanzando en este campo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí tenéis la noticia que os he comentado de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Os he puesto una noticia al azar, la puse, pero habla mucho de, de cómo se ha revelado que son bastante más antiguos de los que se creía y ha sido gracias a la IA, a la lectura y al sistema que se ha empleado para esta relectura y reinterpretación. ¿No? Es un sistema que se ha bautizado como ENOG, ¿no? Y que pues como decía antes, se le ha entrenado para que lea trazos de tintas que ya estaban fechados mediante métodos físicos, pruebas de laboratorio, pues para comparar esa lectura con la de los rollos del Mar Muerto. A partir de este estilo caligráfico y de fotografía, ¿no? Pues ha conseguido predecir la antigüedad de estos textos. Si lo buscáis en Google os saldrán miles de noticias. Otro proyecto interesante que se podría aplicar o muy relacionado con esto es el proyecto Repair que están haciendo en Pompeya, tiene ya algunos años y es un proyecto que tiene este robot que reconstruye o reensambla frescos, frescos que están partidos. O incluso lo he visto hacer pruebas con trozos de cerámica, que es algo a lo que ya me he referido antes, es decir, es un trabajo que podemos hacer nosotros, ¿vale? Pero el robot tarda 5 minutos y nosotros a lo mejor tardamos 5 semanas, con lo cual, de cara a los resultados de un estudio, que lo que yo quiero es estudiar el fresco completo, me parece genial que el robot me lo reconstruya en un día o en 5 horas, ¿sabes? Y yo ya me dedico a estudiar. En ese sentido, como digo, todo lo que aplica la inteligencia artificial a las humanidades es muy, muy interesante, ¿no? Luego están los rollos de papiro de Herculano, que se convocó este premio, ¿no? ¿Cómo era? El Vesuvian Prize o algo así, no me acuerdo bien, al que concurrieron miles, no sé, cientos de personas, la mayoría de los cuales no se dedicaban a las humanidades, eran informáticos y demás, para ver quién conseguía primero obtener esta imagen, leer esta imagen o desarrollar una tecnología que leyera esta imagen, ¿no? En la que se ve, bueno, pues un texto griego, pero realmente no se llega uno con un ojo humano normal, no llega más que a
a leer alguna palabra aislada o a distinguir letras, ¿no? Entonces, bueno, a partir de enseñar a la máquina a leer determinados caracteres, conseguimos que la máquina nos lea los caracteres completos, ¿no? Esta imagen se obtiene a partir de la tomografía que se le hace a los papiros, es decir, se obtiene esta imagen digital a partir de aplicar tecnología médica, como los tags que nos hacemos los humanos a la lectura de este tipo de rollos carbonizados, que consiste en dividirlos, yo se lo digo a mis alumnos, lo divido en una especie de lonchas, como si hiciéramos capitas, ¿no? Lo cortáramos en capitas, luego reconstruir todas esas capas y la imagen que genera es esto. ¿Qué pasa? Que como digo, esto es ilegible. Entonces, lo que se ha generado, ay, no me digas que no lo tengo aquí. Lo que se ha generado es, que os lo he enseñado antes, lo que ha ganado el premio es, bueno, lo habréis visto, pero por si hay alguien que no lo conoce, es precisamente esta imagen, ¿no? Que está aquí, la de abajo. Es decir, esto es la imagen del papiro sin abrir el papiro, que a mí como filóloga me parece algo espectacular y además se lee muy bien, ¿no? Pero aún así también se ha desarrollado el programa que lo lee y transcribe el texto, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir leer todos estos, los cientos de papiros que hay en Herculano descubiertos desde el 18. Pues no lo sé, es como a qué esperan para leerlos, ¿no? Porque deberían estar leídos ya, pero se van a leer y se van a leer sin destruirlos como se hacía antes, ¿no? Voy a pasar, a ver. María, ya estaríamos en el tiempo. Sí, ya estoy acabando y me quedan nada, muy poco, a ver. Bueno, pues como digo, la crítica textual ha avanzado mucho gracias a la inteligencia artificial, sobre todo en estas áreas que veis aquí, de identificación del idioma, de datación, de atribución geográfica, etcétera. Quería mostraros, ya por último, por eso digo que estoy acabando, bueno, está ayudando también al desciframiento, por ejemplo, de lenguas que no están descifradas, como algunas en el Valle del Indo. Quizás podría ayudar a descifrar el lineal A en Grecia, que no se lee pero no se entiende, ¿no? Es decir, hay muchas puertas abiertas todavía, ¿no? Para el desciframiento de lenguas antiguas que todavía no somos capaces de entender. Y luego otras tareas, por ejemplo, estas son pruebas que hemos hecho Sergio y yo, ¿no? Con ChatGPT, que tampoco es que sea una tecnología punta, ¿no? Pero le puedes decir que te transcriba, por ejemplo, este documento que hemos obtenido nosotros de un archivo en Francia, en París, y te lo transcribe, y te transcribe la inscripción, como veis ahí, te lo traduce al español, pues en el caso de que no entienda francés, ¿no? Y luego la inscripción que está ahí dibujada la transcribe y la traduce. Y le puedes pedir también distintas opciones, ¿no? En función del tipo de inscripción que consideremos que tenemos, ¿no? Y la traducción adecuada a estos medios. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva la IA? Pues, como he venido diciendo, tenemos la necesidad de datos digitalizados más amplios y representativos y luego una interpretación contextual de todos ellos que es más precisa, ¿no? Mediante la IA. Y luego la innovación que también se esperaría en este caso, pues sería el fomento de plataformas abiertas y colaborativas que permita que todo este conocimiento y volumen de datos generados se disemine, ¿no? Y se enriquezca así de manera más eficiente nuestra investigación y el descubrimiento y la comprensión de nuestro patrimonio cultural común. Y todo esto es lo que tenía que contaros. Muchas gracias y disculparme si me he pasado mucho del tiempo. Muy bien, muchas gracias.